Abandonado en su silla de ruedas en medio del bosque de Chapultepec, Miguel sintió que su mundo se derrumbaba mientras veía a su padre alejarse sin mirar atrás, fingiendo una llamada urgente que nunca existió. Lo que no imaginaba era que un caballo color canela se convertiría en el puente que sanaría no solo su corazón destrozado, sino también el alma perdida de su padre millonario. El reloj de la mansión Fuentes marcaba las 7 de la mañana cuando Miguel abrió sus ojos. A sus 12 años, sabía perfectamente la rutina que seguiría. Doña Carmela, el ama de llaves, entraría en cualquier momento con su desayuno y sus medicamentos. Le ayudaría a vestirse y lo sentaría en la silla de ruedas que había sido su compañera desde que tenía memoria. La parálisis cerebral con la que había nacido limitaba su movilidad, pero jamás había disminuido el brillo de sus ojos negros ni la intensidad de sus sueños. «Buenos días, mi niño». La voz cálida de doña Carmela interrumpió sus pensamientos mientras abría las cortinas, dejando entrar la luz dorada del amanecer en Ciudad de México. «Hoy es domingo. ¿Qué te gustaría hacer?» Miguel sonrió, mostrando sus frenos dentales. «Quiero ir al bosque de Chapultepec, doña Carmelita. Papá prometió llevarme hace 3 domingos». La mujer de cabello entrecano desvió la mirada mientras acomodaba las almohadas. Ambos sabían que Eduardo Fuentes, dueño de una de las constructoras más importantes de México, rara vez cumplía sus promesas cuando se trataba de su hijo. «Tu papá tiene muchas responsabilidades, mijito. Las empresas Fuentes no se manejan solas», respondió con la frase que se había convertido casi en un mantra en aquella mansión de Polanco. «Pero hoy no tiene juntas. Se lo escuché decir a Sebastián anoche», insistió Miguel, refiriéndose al chofer y asistente personal de su padre. Doña Carmela suspiró mientras ayudaba a Miguel a incorporarse. Sus manos pequeñas se aferraban a los brazos de la mujer con determinación. A pesar de su condición, Miguel tenía la terquedad característica de los Fuentes, aunque su padre considerara esta similitud como una inconveniencia más que como un rasgo familiar del que enorgullecerse. En el comedor principal, Eduardo Fuentes revisaba documentos en su tablet mientras tomaba café negro. A sus 45 años, su cabello perfectamente peinado comenzaba a mostrar algunas canas que, lejos de restarle atractivo, aumentaban su imagen de empresario exitoso. Su traje hecho a medida, incluso en domingo, delataba su obsesión por la imagen y el control. «Buenos días, papá», saludó Miguel mientras doña Carmela empujaba su silla hasta la mesa. Eduardo apenas levantó la mirada. «Buenos días». «Sebastián, necesito que envíes estos documentos a Ramírez antes del mediodía». El asistente, que servía jugo de naranja a Miguel, asintió diligentemente. «Por supuesto, señor». Miguel respiró hondo, reuniendo valor. «Papá, ¿recuerdas que prometiste llevarme al bosque de Chapultepec? Hoy es un día perfecto y...» «Miguel, tengo pendientes urgentes», interrumpió Eduardo, su voz cortante. «Quizás el próximo fin de semana». Los hombros del niño se hundieron ligeramente, pero sus ojos mantenían la esperanza. «Has dicho lo mismo los últimos 3 domingos, papá. Solo quiero ver los árboles y quizás los caballos que mencionó la doctora Romero. Dijo que la equinoterapia podría ayudarme con...» Eduardo dejó su taza con más fuerza de la necesaria. «Otra terapia. ¿Sabes cuánto dinero he invertido ya en tratamientos que no muestran resultados significativos?» El comedor quedó en silencio. Sebastián y doña Carmela intercambiaron miradas incómodas. «Solo quiero ir al parque», murmuró Miguel, sus ojos fijos en el plato intacto de fruta.
Algo en la voz quebrada de su hijo hizo que Eduardo levantara la vista. Por un momento fugaz, vio el rostro de Mariana, su difunta esposa, en los rasgos de Miguel. El mismo gesto de determinación silenciosa que ella mostraba durante su batalla contra el cáncer, mientras luchaba por mantenerse viva para ver crecer a su único hijo. Eduardo cerró los ojos brevemente, ahogando el recuerdo. Mariana había muerto cuando Miguel tenía apenas 4 años, dejándolo solo con un niño cuya condición empeoraba el doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. «Está bien», cedió finalmente. «1 hora, no más». «Sebastián prepara el auto en 20 minutos». El rostro de Miguel se iluminó como si acabaran de anunciarle que había ganado la lotería. «Gracias, papá, gracias». En la cocina, mientras doña Carmela preparaba una pequeña mochila con agua y medicamentos para Miguel, Sebastián se acercó. «El señor está de mal humor hoy», murmuró. «La fusión con Constructora Monterrey no está saliendo como esperaba». Doña Carmela chasqueó la lengua. «Ese hombre vive de mal humor desde que la señora Mariana nos dejó, y el que paga los platos rotos es el niño. A veces pienso que el señor culpa a Miguel por la muerte de la señora», comentó Sebastián en voz baja. «Las complicaciones del parto no fueron culpa de nadie», respondió la mujer con firmeza. «Pero Eduardo prefiere culpar a alguien que enfrentar su dolor. Lo que no entiende es que está perdiendo algo precioso mientras se ahoga en resentimientos». En su habitación, Miguel se miraba al espejo mientras doña Carmela le peinaba el cabello rebelde. Sus ojos brillaban de emoción. Para cualquier otro niño, una visita al parque sería algo ordinario. Para él representaba libertad, aventura, la posibilidad de ver algo más que las paredes de la mansión, el colegio privado o las clínicas médicas. «¿Crees que veré caballos, Carmelita?», preguntó ilusionado. «¿Quién sabe, mi niño?», sonrió la mujer. «El bosque de Chapultepec está lleno de sorpresas». Miguel no podía imaginar cuán profética resultaría esa simple frase, ni cómo un domingo aparentemente común cambiaría para siempre la relación con su padre, todo gracias a un encuentro inesperado con un caballo llamado Canela. El bosque de Chapultepec se extendía majestuoso bajo el cielo azul de la Ciudad de México. A pesar de ser domingo por la mañana, el lugar no estaba tan concurrido como de costumbre, algo que Eduardo agradeció silenciosamente mientras Sebastián estacionaba la camioneta de lujo cerca de una de las entradas menos transitadas. 25 minutos en ir y volver, murmuró Eduardo, mirando su reloj de platino. Eso nos deja media hora para el recorrido. Miguel, sin embargo, no escuchaba los cálculos de su padre. Sus ojos estaban fijos en las copas de los ahuehuetes centenarios que se mecían suavemente con la brisa matutina. El aroma a hierba fresca y tierra húmeda inundaba sus sentidos, tan diferente del perpetuo olor a desinfectante y ambientador caro de la mansión. «¡Mira cuántos pájaros, papá!», exclamó mientras Sebastián desplegaba la rampa para bajar su silla. Eduardo asintió distraídamente, revisando mensajes en su teléfono. «Sebastián, quédate cerca del auto. Puede que necesitemos irnos antes». El asistente, acostumbrado a las órdenes de su jefe, simplemente asintió. Sin embargo, cuando Miguel pasó junto a él, le guiñó un ojo y deslizó discretamente una bolsa de pan en el compartimento lateral de la silla de ruedas. «Para las ardillas», susurró con complicidad. «Están por todo el sendero este». Miguel sonrió, agradecido por ese pequeño gesto de bondad. Su padre comenzó a empujar la silla por el camino pavimentado, su paso firme y rápido contrastando con la tranquilidad del bosque. «Papá, podemos ir más despacio». «Quiero ver todo», pidió Miguel, intentando girar su cabeza para no perderse detalle. Eduardo redujo ligeramente el paso, aunque su expresión reflejaba impaciencia. «No hay mucho que ver, Miguel.
Son árboles y más árboles. Para ti son solo árboles, respondió el niño con una sabiduría impropia de su edad. Para mí es todo un mundo nuevo. Algo en esas palabras hizo que Eduardo observara realmente el entorno por primera vez. La luz se filtraba entre las ramas creando patrones dorados sobre el camino. Una familia de ardillas correteaba entre las raíces de un árbol cercano. A lo lejos, el sonido de risas infantiles y música suave creaba una atmósfera casi mágica. Por un instante fugaz, Eduardo recordó cómo Mariana adoraba estos paseos dominicales. La naturaleza sana el alma, solía decir. Él había olvidado esa sensación, enterrándola bajo capas de contratos, negociaciones y la amargura que siguió a su muerte. El camino se bifurcaba más adelante, el sendero principal continuaba pavimentado, mientras que un camino más estrecho se adentraba en una zona más boscosa. «Vamos por ahí, papá», señaló Miguel entusiasmado hacia el camino menos transitado. Eduardo frunció el ceño. «Ese sendero no parece adecuado para tu silla». «Por favor», insistió Miguel. «La doctora Romero dijo que cerca del lago hay sesiones de equinoterapia los domingos. Tal vez podríamos ver los caballos aunque sea de lejos». Eduardo estaba a punto de negarse cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Al mirar la pantalla, su expresión cambió instantáneamente. «Es Velázquez», murmuró, refiriéndose al inversionista cuyo apoyo era crucial para la fusión empresarial que perseguía. «Tengo que atender esta llamada». Miguel asintió, acostumbrado a que los negocios interrumpieran cualquier momento familiar. Eduardo dudó un momento, mirando alternativamente el teléfono y el sendero. «Será rápido», dijo finalmente, empujando la silla hacia el camino estrecho. «Buscaremos un lugar tranquilo». Avanzaron varios metros por el sendero terroso, alejándose del bullicio. Las ruedas de la silla se hundían ocasionalmente en el suelo húmedo, haciendo que Eduardo tuviera que empujar con más fuerza. «Aquí», decidió, deteniéndose en un pequeño claro rodeado de árboles. «Quédate aquí mientras atiendo la llamada». «No te muevas». Miguel quiso señalar lo obvio, que no podía moverse por sí mismo en ese terreno irregular, pero su padre ya se había alejado varios pasos, el teléfono pegado a su oreja. «Velázquez, buenos días. Sí, recibí los documentos». La voz de Eduardo se fue apagando mientras se adentraba entre los árboles buscando mejor señal. Miguel esperó pacientemente, observando cómo una mariposa monarca revoloteaba cerca de unas flores silvestres. Sacó el pan que Sebastián le había dado y desmigajó un poco sobre su regazo, esperando atraer a alguna ardilla valiente. Los minutos pasaban, 10, 15, 20... La figura de su padre había desaparecido completamente entre la vegetación. El silencio del bosque, inicialmente reconfortante, comenzaba a tornarse inquietante. «¿Papá?», llamó Miguel, su voz perdiéndose entre los árboles. No hubo respuesta. Solo el canto ocasional de algún pájaro y el susurro de las hojas mecidas por el viento. Una sensación fría se instaló en su estómago. ¿Lo había dejado allí a propósito? No sería la primera vez que su padre encontraba una excusa para evitar pasar tiempo con él, pero abandonarlo en medio del bosque, en un sendero aislado. «¡Papá!», gritó más fuerte, el miedo filtrándose en su voz. El eco de su llamado reverberó entre los árboles. Miguel intentó mover su silla, pero las ruedas se hundieron más en el terreno blando. Estaba atrapado. Lágrimas de frustración empezaron a formarse en sus ojos. Sentía la humedad ascendiendo por sus pantalones. No había tomado su medicamento para la incontinencia, pensando que el paseo sería breve. En ese momento de absoluta vulnerabilidad y abandono, Miguel hizo lo único que podía hacer. Lloró.
No el llanto silencioso al que estaba acostumbrado, sino sollozos desgarradores que estremecían todo su cuerpo. Lágrimas de un niño que, a pesar de la riqueza material que lo rodeaba, solo anhelaba el tesoro que siempre le había sido negado, el amor y la atención de su padre. Lo que Miguel no sabía era que, a pocos metros de distancia, algo se movía entre la espesura del bosque, atraído por sus sollozos. Algo que cambiaría su vida para siempre. Eduardo Fuentes caminaba apresuradamente entre los árboles, alejándose cada vez más del claro donde había dejado a Miguel. La llamada con Velázquez había terminado hace varios minutos, pero en lugar de regresar, había hecho otra llamada, y luego otra. La verdad incómoda era que sentía alivio al estar lejos de la mirada esperanzada de su hijo, de esos ojos que tanto le recordaban a Mariana. «Sebastián», dijo cuando su asistente respondió al teléfono. «Necesito que vengas por Miguel. Está en el sendero este, en un pequeño claro a unos 200 metros de la bifurcación». «Señor». La confusión en la voz de Sebastián era palpable. «¿Dónde está usted?» «Surgió una emergencia con la fusión. Debo reunirme con Velázquez inmediatamente en su casa de Coyoacán». La mentira salió con facilidad, pulida por años de excusas similares. «Lleva a Miguel a casa y asegúrate de que doña Carmela le dé sus medicamentos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Dejó al niño solo en el bosque, señor?» La usual deferencia de Sebastián había dado paso a un tono que bordeaba la insubordinación. «Es solo por unos minutos», respondió Eduardo, sintiendo una punzada de culpa que rápidamente suprimió. «Estarás allí en 5 minutos». «Miguel estará bien». Sin esperar respuesta, terminó la llamada y guardó el teléfono. Mientras caminaba hacia la salida principal, intentó acallar la voz en su cabeza, una voz que sonaba sospechosamente como la de Mariana, que le recriminaba su cobardía, su incapacidad para aceptar la discapacidad de su hijo, su miedo a enfrentar el amor incondicional que Miguel le ofrecía a pesar de todo. «Es mejor así», se dijo a sí mismo. «Y Sebastián tiene más paciencia para estas cosas». En el claro del bosque, los sollozos de Miguel habían dado paso a un silencio entrecortado por hipidos ocasionales. El sol se filtraba entre las ramas, creando patrones danzantes sobre su rostro húmedo por las lágrimas. La humedad en sus pantalones se había vuelto incómoda, añadiendo vergüenza a su sensación de abandono. El crujido de hojas secas lo sobresaltó. Algo se movía entre los arbustos cercanos. Un perro callejero, algún animal salvaje. El miedo volvió con renovada intensidad. «¿Sebastián?», llamó con voz trémula. «¿Papá?». Los arbustos se agitaron con más fuerza. Miguel contuvo la respiración cuando una figura emergió de entre la vegetación. Un caballo de pelaje color caramelo, con una estrella blanca perfectamente delineada en su frente y crines claras que parecían brillar bajo los rayos del sol. El animal avanzó cautelosamente hacia el claro. No llevaba silla ni riendas, aunque un pedazo de cuerda rota colgaba de su cuello, sugiriendo que se había liberado de algún tipo de atadura. Miguel permaneció inmóvil, entre fascinado y aterrorizado. Nunca había estado tan cerca de un caballo sin la barrera de una valla o la presencia protectora de un adulto. El animal, grande y majestuoso, podría fácilmente asustarse con sus movimientos involuntarios y pisotearlo. Para su sorpresa, el caballo no mostró signos de miedo. En cambio, se acercó lentamente y con sus orejas erguidas en señal de curiosidad. A pocos metros de distancia, el animal estiró su cuello y resopló suavemente, como saludando. «Hola», susurró Miguel, extendiendo temblorosamente una mano. «No me hagas daño, por favor». El caballo dio otro paso, acortando la distancia entre ellos.
Su hocico aterciopelado rozó los dedos de Miguel, quien dejó escapar una risita nerviosa ante la sensación cosquilleante. «Eres suave», dijo con asombro, mientras el caballo olisqueaba su mano, probablemente atraído por el olor a pan. «¿Tienes hambre? Tengo algo para ti». Con movimientos lentos para no asustar al animal, Miguel sacó el pan restante de su bolsillo y lo ofreció en la palma de su mano, tal como había visto en documentales de naturaleza. El caballo lo aceptó delicadamente, sus labios aterciopelados cosquilleando la piel del niño mientras comía. Miguel sonrió, olvidando momentáneamente su abandono, la humedad en sus pantalones y el miedo que había sentido minutos antes. Había algo en la presencia tranquila del animal que resultaba reconfortante, casi terapéutico. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sabiendo que no obtendría respuesta pero necesitando llenar el silencio. Sus dedos trazaron tímidamente la estrella blanca en la frente del caballo. «Te llamaré Estrella. No, espera. Tu color es como el dulce de cajeta que hace doña Carmela. Canela. Te llamaré Canela». El caballo, como si entendiera y aprobara el nombre, inclinó ligeramente su cabeza, permitiendo que Miguel acariciara su frente. «¿De dónde vienes, Canela? ¿Alguien te está buscando?». A lo lejos, como respondiendo a su pregunta, se escucharon voces llamando: «Dulce, Dulce, ¿dónde estás?». El caballo levantó la cabeza, sus orejas girando hacia la dirección de las voces, pero sorprendentemente no hizo ademán de alejarse. En cambio, dio un paso más hacia Miguel y apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro del niño en un gesto que parecía casi protector. Las lágrimas volvieron a los ojos de Miguel, pero esta vez no eran de tristeza o miedo. Había algo en ese contacto, en la calidez del animal, en su presencia tranquila y aceptadora, que llenaba un vacío que el niño ni siquiera sabía que tenía. «Gracias por no dejarme solo», murmuró, rodeando como podía el cuello del caballo con sus brazos. El aroma a heno y a algo indefiniblemente silvestre llenó sus sentidos. En ese preciso momento, mientras el sol creaba un halo dorado alrededor de la curiosa pareja, un niño en silla de ruedas y un caballo color canela unidos en un abrazo improbable, Miguel experimentó algo que había estado buscando desesperadamente, una conexión pura y sin prejuicios, que no veía su silla, sus limitaciones o sus diferencias, sino simplemente a él, a Miguel, con todo su corazón y su espíritu. Y aunque aún no lo sabía, esta conexión estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la de su padre, quien en ese momento subía a su auto de lujo, intentando ignorar el peso de la culpa que se instalaba en su pecho con cada kilómetro que lo alejaba del bosque donde había abandonado a su hijo. Las voces buscando al caballo se acercaban cada vez más. «Dulce, Dulcecita, ven acá». Miguel comprendió entonces que Canela, en realidad, se llamaba Dulce, aunque en su corazón el nombre que él había elegido seguiría siendo el verdadero. El caballo continuaba junto a Miguel, aparentemente indiferente a los llamados. Con cada minuto que pasaba, el niño sentía crecer una conexión inexplicable con el animal. No era solo el consuelo de no estar solo, había algo más profundo, como si Dulce entendiera perfectamente su dolor, su soledad, su necesidad de ser visto realmente. «Te están buscando», susurró Miguel, acariciando el cuello del animal. «Deberías ir con ellos». Dulce respondió con un suave relincho y, para asombro de Miguel, se echó cuidadosamente junto a la silla de ruedas, doblando sus largas patas hasta quedar recostada sobre la hierba fresca. Su cabeza quedó al nivel perfecto para que Miguel pudiera continuar acariciándola sin esforzarse. «¿Te quedas conmigo?». La voz del niño se quebró. «Gracias, Canela».
La humedad en sus pantalones comenzaba a secarse, pero la incomodidad persistía. Sin embargo, por primera vez en su vida, Miguel no sentía vergüenza por su condición. Los ojos del caballo no contenían lástima ni disgusto, solo una serenidad que parecía traspasar todas las barreras. Mientras tanto, Sebastián corría por el sendero, su rostro una máscara de preocupación y enojo apenas contenido. ¿Cómo había podido el señor Fuentes abandonar así a su propio hijo? Por más emergencias empresariales que surgieran, nada justificaba dejar a un niño en silla de ruedas solo en medio del bosque. «¡Miguel! ¡Miguel!», gritaba, adentrándose cada vez más en la arboleda. El sendero se estrechaba y Sebastián comenzó a temer haberse desviado. La culpa lo corroía. Debería haber insistido en acompañarlos desde el principio. Debería haber previsto que el señor Fuentes encontraría una excusa para escapar de su responsabilidad paterna, como siempre hacía. Fue entonces cuando escuchó algo inesperado, una risa infantil. El corazón de Sebastián dio un vuelco. Miguel riendo. El niño que había estado llorando inconsolablemente cuando le dejaban solo en casa durante las cenas de negocios de su padre. Apresurando el paso, Sebastián finalmente alcanzó el claro. La imagen que encontró lo dejó momentáneamente paralizado. Miguel, con una sonrisa radiante, acariciaba a un caballo color caramelo que yacía tranquilamente junto a su silla de ruedas. La escena desprendía tal paz, tal armonía, que parecía salida de un cuento. «Miguel, gracias a Dios», exclamó, recuperando la movilidad. Estaba preocupadísimo. El niño levantó la mirada, pero su sonrisa no desapareció. «Mira, Sebastián, ella es Canela. Me encontró cuando estaba solo y triste». Sebastián se acercó cautelosamente, evaluando si el animal representaba algún peligro. ¿De dónde salió este caballo? No lo sé, creo que alguien la está buscando. La llaman Dulce, pero para mí es Canela. Miguel acarició la estrella blanca en la frente del animal. Nos hicimos amigos. En ese momento, 3 figuras emergieron por el lado opuesto del claro. Una mujer de unos 40 años con bata blanca, un joven con uniforme de cuidador de establos y una niña de aproximadamente la edad de Miguel, con el cabello recogido en una trenza. «Ahí está», exclamó la niña, señalando al caballo. «Encontramos a Dulce». El caballo levantó la cabeza, pero no se movió de su posición junto a Miguel. La mujer de bata blanca se adelantó, su rostro reflejando alivio y curiosidad. «Gracias a Dios está bien. Nos dio un susto terrible cuando rompió la cuerda durante la sesión». «¿Sesión?», preguntó Sebastián, aún de pie protectoramente junto a Miguel. «Soy la doctora Romero, directora del programa de equinoterapia del Centro Hípico Chapultepec», se presentó la mujer, extendiendo su mano. «Dulce es nuestra yegua más experimentada para terapias con niños con necesidades especiales. Nunca había escapado antes». Miguel miró a la doctora con ojos desorbitados. «¿La doctora Romero? Mi fisioterapeuta habla de usted. Dijo que la equinoterapia podría ayudarme, pero papá dice que ya ha gastado demasiado en tratamientos sin resultados». La mujer observó a Miguel con interés profesional, notando inmediatamente su condición. «¿Cuál es tu nombre, pequeño?» «Miguel Fuentes». «Señora». La doctora Romero intercambió una mirada significativa con Sebastián. «Fuentes, de Constructora Fuentes». Sebastián asintió. «Soy Sebastián Mendoza, asistente del señor Eduardo Fuentes. El señor tuvo que atender una emergencia y me pidió que viniera por Miguel». La doctora frunció ligeramente el ceño, pero no comentó sobre la ausencia del padre. En cambio, se arrodilló junto a Miguel. «Es extraordinario», dijo, observando cómo Dulce permanecía tranquilamente junto al niño. Dulce generalmente es amable,
pero nunca había visto que se conectara así con alguien, especialmente con alguien que acaba de conocer. La niña de la trenza se acercó mirando a Miguel con curiosidad. «Hola, soy Valentina. Estoy en el programa de equinoterapia desde hace un año. Dulce es mi favorita». Miguel sonrió tímidamente. «Es muy bonita. Me gusta su estrella blanca». El cuidador del establo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Doctora, debemos regresar. Los demás niños están esperando y tenemos que revisar a Dulce antes de la siguiente sesión». La doctora Romero asintió, pero parecía reacia a interrumpir la conexión entre Miguel y la yegua. «Tienes razón, Javier». Se volvió hacia Miguel. «La tenemos que llevarnos a Dulce ahora, pero me gustaría invitarte a conocer nuestro centro. La equinoterapia podría ser muy beneficiosa para ti». El rostro de Miguel se iluminó momentáneamente, pero luego la sombra de la realidad oscureció su expresión. «Mi papá no querrá. Dice que ya hemos probado demasiados tratamientos». La doctora intercambió otra mirada con Sebastián, quien asintió imperceptiblemente. «Y tal vez podría hablar con él», sugirió la doctora, sacando una tarjeta de su bata. «A veces los padres necesitan entender mejor cómo funciona la terapia. Lo que has experimentado hoy con Dulce, o Canela, como prefieres llamarla, es justamente el tipo de conexión que buscamos fomentar en nuestras sesiones». Mientras tanto, Eduardo Fuentes conducía a toda velocidad por las calles de la Ciudad de México, alejándose cada vez más del bosque. No había ninguna reunión con Velázquez, ninguna emergencia real. Solo existía la necesidad imperiosa de escapar de la mirada de su hijo, de esos ojos que contenían tanto amor incondicional que resultaba doloroso enfrentarlos. El tráfico lo obligó a detenerse en un semáforo. En el auto junto al suyo, una familia reía mientras el padre hacía muecas para entretener a su hijo en el asiento trasero. La visión fue como un puñetazo en el estómago para Eduardo. ¿Qué clase de padre abandona a su hijo discapacitado en medio de un bosque? La respuesta reverberó en su mente con claridad devastadora. Un padre roto, incapaz de procesar su dolor, incapaz de aceptar que la vida no había seguido el plan perfecto que había diseñado. Con un chirrido de neumáticos, Eduardo dio un volantazo y cambió de dirección, ignorando las bocinas de los demás conductores. Tenía que volver, tenía que encontrar a Miguel. El sol había alcanzado su cenit cuando Eduardo Fuentes detuvo bruscamente su automóvil en la entrada del bosque de Chapultepec. Con el corazón martilleando en su pecho, saltó del vehículo sin preocuparse siquiera por cerrarlo correctamente. El guardabosques intentó detenerlo para cobrarle la entrada, pero Eduardo pasó junto a él como una exhalación, dejando un billete de alta denominación en sus manos sin esperar el cambio. «¡Miguel! ¡Miguel!», gritaba mientras corría por el camino principal. El pánico había reemplazado su habitual compostura. ¿Y si su hijo había intentado moverse y había volcado la silla? ¿Y si algún desconocido lo había encontrado con intenciones dudosas? Imágenes terribles cruzaban su mente, cada una peor que la anterior. Mientras tanto, en el claro del bosque, la doctora Romero había conseguido colocar una cuerda en el cuello de Dulce, aunque la yegua parecía reticente a alejarse de Miguel. «Nunca había visto algo así», comentaba la doctora a Sebastián. «Es como si hubieran formado un vínculo instantáneo. Esto confirma lo que siempre les digo a mis colegas escépticos: los caballos pueden sentir exactamente lo que necesitamos». Miguel acariciaba por última vez la frente de Canela, Dulce, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Volveré a verla?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Si tu papá lo permite, podrías venir al centro», respondió Valentina con entusiasmo.
Yo voy 3 veces por semana. Antes casi no podía caminar, pero ahora puedo dar pasos sin mi andador. La doctora sonrió ante el testimonio espontáneo de la niña. Valentina tiene razón. La equinoterapia ha mostrado resultados sorprendentes en casos como el tuyo, Miguel. La conexión con los caballos no solo mejora la motricidad y el equilibrio, sino también el estado emocional. Sebastián, que había estado observando silenciosamente, intervino. «Podría hablar con el señor Fuentes, doctora. Tal vez si le explico los beneficios». «No será necesario», una voz autoritaria interrumpió la conversación. Todos se volvieron para ver a Eduardo Fuentes emergiendo entre los árboles, su traje impecable ahora arrugado y manchado con tierra y sudor. Su respiración era agitada y su rostro reflejaba una mezcla de alivio y culpa. «Papá», exclamó Miguel, su expresión indescifrable, «volviste». Eduardo atravesó el claro en 3 zancadas, arrodillándose junto a la silla de Miguel. Sus manos temblaban cuando tomó las de su hijo. «Perdóname», dijo con voz quebrada, las palabras saliendo atropelladamente. «No debí dejarte solo. Fue imperdonable». La sinceridad en la voz de su padre dejó a Miguel momentáneamente sin palabras. Nunca había visto a Eduardo Fuentes, el implacable empresario, mostrarse vulnerable. Fue entonces cuando Eduardo notó la presencia del caballo, que aún permanecía plácidamente recostado junto a la silla de Miguel, a pesar de la cuerda en su cuello. «¿Qué significa esto?», preguntó poniéndose rápidamente de pie. Su mano instintivamente se interpuso entre Miguel y el animal. «¿Por qué hay un caballo suelto cerca de mi hijo?». La doctora Romero dio un paso adelante, su expresión profesional pero firme. «Señor Fuentes, soy la doctora Ana Romero, directora del programa de equinoterapia del Centro Hípico Chapultepec. Esta es Dulce, nuestra yegua más experimentada en terapias». Se soltó durante una sesión y por alguna razón encontró a su hijo. «Y nos hicimos amigos, papá», intervino Miguel, su voz adquiriendo una confianza inusual. «Ella me encontró cuando estaba asustado y triste. Se quedó conmigo todo el tiempo. La llamé Canela por su color». Eduardo miró alternadamente a su hijo, al caballo y a la doctora, intentando procesar la situación. Su primer instinto fue reaccionar con autoridad, exigir explicaciones sobre cómo un animal potencialmente peligroso había podido acercarse a un niño vulnerable. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Miguel extendió su mano hacia Dulce, y la yegua inmediatamente acercó su hocico, permitiendo que el niño la acariciara. El rostro de Miguel se transformó con una sonrisa de pura alegría, una expresión que Eduardo no recordaba haber visto desde que Mariana vivía. «Ella me quiere, papá», dijo Miguel con absoluta certeza. «No me ve como alguien roto o diferente. Para ella, soy solo Miguel». Algo se quebró dentro de Eduardo al escuchar esas palabras. Una verdad que había estado evitando durante años lo golpeó con fuerza devastadora. Él había sido quien veía a su hijo como roto, como un recordatorio constante de la tragedia que le arrebató a Mariana. No era Miguel quien estaba incompleto, sino él mismo, incapaz de abrirse al amor que su hijo le ofrecía continuamente. «Miguel, yo», comenzó Eduardo, pero las palabras se atoraron en su garganta. La doctora Romero, percibiendo el momento delicado, intervino suavemente. «Señor Fuentes, lo que está presenciando es precisamente lo que hace tan efectiva la equinoterapia. Los caballos responden a las emociones humanas sin prejuicios. No les importa si alguien usa silla de ruedas o si tiene dificultades para hablar. Ellos conectan con la esencia de la persona,
Eduardo observó cómo Dulce apoyaba delicadamente su cabeza en el regazo de Miguel, con un cuidado que parecía casi humano. El niño reía mientras acariciaba las crines del animal, sus ojos brillantes de una manera que Eduardo no había visto en años. ¿Estás sugiriendo que Miguel debería participar en este programa de terapia?", preguntó Eduardo, su tono ya no defensivo, sino genuinamente interesado. «Creo que Miguel y Dulce ya han comenzado su propia terapia», sonrió la doctora. «Pero sí, me gustaría invitarlos formalmente a conocer nuestro centro. La equinoterapia ha mostrado resultados sorprendentes en niños con parálisis cerebral, mejorando su control motor, equilibrio, postura y, quizás lo más importante, su confianza y autoestima. Por favor, papá». La súplica de Miguel contenía una esperanza tan pura que resultaba imposible ignorarla. «Canela me hace sentir valiente. Cuando estoy con ella, no pienso en lo que no puedo hacer, sino en lo que podemos hacer juntos». Eduardo miró a Sebastián, quien asintió levemente, como dándole permiso para mostrar su vulnerabilidad. Luego observó a la doctora Romero, a Valentina, al cuidador Javier y finalmente a Miguel y Dulce, unidos en una conexión que trascendía palabras. En ese momento, algo cambió en los ojos de Eduardo Fuentes. Como si una pared invisible se hubiera desmoronado, dejando paso a una emoción que había mantenido sepultada desde la muerte de Mariana. Esperanza. «¿Cuándo podríamos empezar?», preguntó, su voz ronca por las emociones contenidas. La sonrisa de Miguel iluminó el claro del bosque como si un segundo sol hubiera aparecido entre los árboles. Y cuando Eduardo, impulsado por un instinto que creía olvidado, se arrodilló para abrazar a su hijo, Dulce los observó con esa sabiduría tranquila que solo los animales poseen, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. La mansión Fuentes en Polanco había sido siempre un lugar de silencios. Silencios que resonaban en los pasillos de mármol, en las habitaciones perfectamente decoradas, pero carentes de vida, en las cenas donde el tintineo de los cubiertos de plata era la única música de fondo. Sin embargo, esa tarde de domingo, al regresar del bosque de Chapultepec, algo había cambiado. «Y entonces Canela se acostó junto a mí, doña Carmelita». La voz entusiasmada de Miguel llenaba la cocina mientras el ama de llaves preparaba chocolate caliente, como si supiera que la necesitaba. «Y la doctora Romero dice que podré montarla cuando esté listo para las terapias». Doña Carmela sonreía, sus ojos ocasionalmente desviándose hacia Eduardo, quien permanecía apoyado en el marco de la puerta, observando a su hijo con una expresión que la mujer no había visto en años. «Parece que fue un día especial, mijito», respondió, colocando la taza humeante frente a Miguel. «El mejor día de mi vida», afirmó el niño con contundencia, antes de sorber ruidosamente el chocolate. Luego, con una seriedad impropia de su edad, añadió: «Bueno, excepto por la parte en que papá me dejó solo, pero volvió y conoció a Canela». Eduardo se tensó visiblemente ante la mención del abandono, pero no se defendió ni abandonó la habitación como habría hecho normalmente ante cualquier crítica. En su lugar, se acercó a la mesa y tomó asiento junto a su hijo. Sebastián ya concertó una cita con la doctora Romero para mañana a las 3, dijo, tomando tentativamente la taza que doña Carmela le ofrecía. Era extraño para él estar en la cocina, un espacio que había evitado por considerarlo dominio exclusivo del personal. Visitaremos el centro y veremos cómo funcionan las terapias. Miguel lo miró con ojos brillantes. ¿De verdad irás conmigo? ¿No tendrás una reunión de emergencia o algo así? La pregunta
pronunciada sin malicia pero cargada de experiencias pasadas, atravesó a Eduardo como una flecha. ¿Cuántas veces había priorizado el trabajo sobre su hijo? ¿Cuántas promesas rotas habían construido ese muro de desconfianza entre ellos? «He cancelado todas mis reuniones de mañana», respondió con firmeza. «Estaré contigo durante toda la visita». Doña Carmela casi dejó caer la cuchara que sostenía. En los 8 años que llevaba trabajando para los Fuentes, jamás había escuchado a Eduardo posponer asuntos laborales por su hijo. «¿Te sientes bien, papá?», preguntó Miguel, mitad en broma, mitad en serio. Eduardo esbozó una sonrisa tímida, tan poco característica de él como su presencia en la cocina. «Estoy bien, solo pensando en algunas cosas que he estado haciendo mal». Un silencio reflexivo cayó sobre la cocina, interrumpido únicamente por el suave burbujeo del chocolate en la estufa. Doña Carmela, percibiendo la intimidad del momento, murmuró algo sobre revisar la ropa planchada y salió discretamente. Cuando quedaron solos, Eduardo observó detenidamente a su hijo. De pronto, parecía verlo realmente por primera vez en años. Los rasgos de Mariana estaban allí, los mismos ojos expresivos, la misma curva gentil de las cejas, la misma determinación en la barbilla. Pero Miguel no era simplemente un recuerdo doloroso de lo que había perdido. Era una persona por derecho propio, con sueños, miedos y una capacidad asombrosa para amar a pesar del abandono. «Miguel», comenzó Eduardo, las palabras formándose lentamente, «hoy, cuando te dejé solo en el bosque, no fue por una emergencia de trabajo». Miguel bajó su taza, súbitamente atento. «Fue porque tenía miedo», continuó Eduardo, cada palabra costándole un esfuerzo monumental. «Miedo de estar contigo, de verte disfrutar algo tan simple como un paseo, porque me recordaba todo lo que no hemos compartido, todo lo que tu madre habría querido que compartiéramos. ¿Tenías miedo de mí?». La confusión en el rostro de Miguel era desgarradora. «No de ti», Eduardo aclaró rápidamente, «de mis sentimientos, de mi culpa, de mi incapacidad para ser el padre que mereces». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Desde que tu madre murió, he estado escondiéndome. En el trabajo, en los viajes, en cualquier parte que me mantuviera ocupado y lejos de casa, lejos de ti». Miguel permaneció en silencio, sus ojos fijos en su padre. «Cuando naciste», prosiguió Eduardo, la voz quebrándosele ligeramente, «los médicos nos dijeron que habría complicaciones, pero no sabíamos qué tan graves serían. Tu mamá, ella nunca dudó. Nuestro hijo será perfecto tal como sea», decía siempre. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Eduardo. Y tenía razón. «Eres perfecto, Miguel. Yo soy quien ha estado dañado todo este tiempo». Miguel extendió una mano temblorosa y, con la torpeza propia de sus movimientos no del todo controlados, tocó la mejilla de su padre, secando la lágrima en un gesto tan íntimo que Eduardo tuvo que contener un sollozo. «Mamá no te culparía», dijo Miguel con una sabiduría que trascendía sus 12 años. «Doña Carmela dice que ella era la persona más comprensiva del mundo». «Lo era», asintió Eduardo, cubriendo la mano de su hijo con la suya. «Y tú te pareces tanto a ella». «¿De verdad?». Los ojos de Miguel se iluminaron. Rara vez escuchaba hablar de su madre, como si el tema fuera tabú en la mansión. En todo. Eduardo esbozó una sonrisa genuina. «En tu sonrisa, tu obstinación, tu capacidad para ver lo bueno en las personas, incluso cuando no lo merecen». El silencio que siguió fue diferente a los habituales en la mansión Fuentes. No era un silencio nacido de la distancia o la frialdad, sino uno lleno de posibilidades, de reconocimiento mutuo, de un primer paso
hacia la sanación. Sebastián, que había estado escuchando involuntariamente desde el pasillo, se alejó discretamente, una sonrisa esperanzada en su rostro. Quizás, después de todo, el milagro que había estado esperando finalmente estaba sucediendo. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual para una ciudad generalmente cubierta por la bruma de la contaminación. Como si el cielo mismo quisiera celebrar el nuevo comienzo entre padre e hijo, un azul intenso se extendía sobre la Ciudad de México, con el majestuoso Popocatépetl visible en la distancia. Eduardo despertó antes del amanecer, algo extraño para él, los lunes. Normalmente, a esta hora ya estaría revisando correos electrónicos, preparándose para videoconferencias con socios internacionales o dictando instrucciones a su equipo legal. Sin embargo, esta mañana se encontró caminando silenciosamente por los pasillos de la mansión hasta detenerse frente a una puerta que rara vez visitaba. La habitación de Mariana permanecía intacta, como un santuario congelado en el tiempo. Sus perfumes aún ocupaban el tocador. Sus libros favoritos seguían en la mesita de noche. Y el chal que siempre llevaba en las noches frescas todavía colgaba del respaldo de la silla junto a la ventana. Eduardo entró cautelosamente, como si temiera despertar a los fantasmas que habitaban sus memorias. Se sentó en la cama, pasando los dedos por la colcha que doña Carmela cambiaba religiosamente cada mes, manteniendo todo exactamente como Mariana lo hubiera querido. «Te he fallado», susurró al silencio. «A ti y a nuestro hijo». Sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada. Mariana, radiante en su 7º mes de embarazo, acariciando su vientre mientras miraba a la cámara con una mezcla de felicidad y anticipación. Junto a la foto había un cuaderno que Eduardo reconoció inmediatamente, el diario que Mariana había comenzado cuando supieron del embarazo. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió en una página marcada con una cinta. La caligrafía elegante de Mariana pareció cobrar vida. Hoy los médicos nos dijeron que nuestro bebé podría tener complicaciones. Eduardo está asustado, aunque intenta no demostrarlo. Yo también tengo miedo, pero hay algo más fuerte dentro de mí. La certeza de que este niño, nuestro Miguel, será un regalo para el mundo, sin importar las circunstancias de su llegada. Si algo me sucediera, mi único deseo es que Eduardo pueda ver a nuestro hijo como yo lo veo, no por sus limitaciones, sino por sus posibilidades infinitas. Eduardo cerró el diario, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Durante 8 años, había estado traicionando el último deseo de Mariana, viendo en Miguel solo la pérdida, solo el dolor, solo lo que podría haber sido en lugar de lo que era. Un niño extraordinario con un corazón inmenso. «Y te prometo que cambiaré», dijo, besando suavemente la fotografía. «Por Miguel, por ti, por mí». Cuando salió de la habitación, su rostro reflejaba una determinación tranquila. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro, ese futuro que comenzaría oficialmente hoy, con la primera visita al centro de equinoterapia, estaba aún por escribirse. El centro hípico Chapultepec se alzaba como un remanso de paz en medio del bullicio urbano de la Ciudad de México. Rodeado de árboles centenarios que amortiguaban el ruido del tráfico, el complejo constaba de varias construcciones de estilo rústico, establos impecablemente mantenidos y pistas circulares donde se desarrollaban las sesiones de terapia. Cuando la camioneta adaptada de los Fuentes atravesó el portón principal, Miguel prácticamente vibraba de emoción en su asiento. Eduardo, sentado a su lado en lugar de ir adelante como era su costumbre, notó cómo los ojos de su hijo absorbían cada detalle del entorno
con una intensidad casi palpable. ¿Crees que Canela me reconozca?, preguntó Miguel, mientras Sebastián estacionaba cerca de la entrada principal. Eduardo ajustó instintivamente el suéter de su hijo, un gesto protector que hacía años no realizaba. Estoy seguro que sí. Los animales tienen una memoria sorprendente. Lo que Eduardo no mencionó fue la aprensión que sentía. ¿Y si esta terapia no funcionaba? ¿Y si generaba expectativas en Miguel que luego resultarían en otra decepción? ¿Y si el caballo rechazaba a su hijo hoy, no soportaría ver la ilusión desvanecerse de los ojos de Miguel? ¡Bienvenidos! La doctora Romero los recibió en la entrada, vestida con pantalones de montar y una blusa sencilla, muy diferente a la bata médica del día anterior. Me alegra que hayan podido venir, Miguel. Hay alguien muy especial esperándote. Miguel sonrió ampliamente mientras Sebastián desplegaba la rampa para bajar su silla. ¿Canela está aquí? Dulce ha estado inquieta toda la mañana, como si supiera que vendrías, respondió la doctora con una sonrisa cómplice. Nunca la había visto tan pendiente de la puerta. Eduardo observó el intercambio con una mezcla de gratitud y algo que no supo identificar inmediatamente. ¿Celos? Era absurdo, pero había una punzada incómoda al ver la facilidad con que esta mujer conectaba con su hijo, cuando él había pasado años construyendo muros entre ellos. «Señor Fuentes, bienvenido», dijo la doctora, extendiéndole la mano. Su apretón era firme y directo, como su mirada. Me alegra especialmente que haya decidido acompañar a Miguel. La participación familiar es crucial en nuestro programa. Por supuesto, respondió Eduardo, cayendo instintivamente en su tono empresarial. Quiero entender completamente en qué consiste la terapia antes de tomar cualquier decisión. Una sombra de decepción cruzó el rostro de Miguel, pero la doctora Romero no pareció afectada por la formalidad de Eduardo. Por supuesto. De hecho, me gustaría que observara una sesión en curso antes de hablar sobre Miguel. Ver los resultados suele ser más convincente que cualquier explicación teórica. Guió al grupo hacia una pista circular donde un niño de unos 10 años, con evidentes dificultades de movilidad, montaba un caballo pinto con la ayuda de 2 asistentes a los lados. El pequeño jinete mostraba una concentración absoluta, su cuerpo inicialmente rígido, adaptándose gradualmente al ritmo del animal. Antonio tiene 10 años y un cuadro severo de espasticidad, explicó la doctora en voz baja. Cuando llegó hace 6 meses, apenas podía mantenerse erguido en una silla adaptada. «Mírelo ahora». Eduardo observó con creciente asombro cómo el niño, a pesar de sus movimientos entrecortados, lograba mantener el equilibrio sobre el caballo. Su rostro reflejaba una mezcla de concentración y absoluto deleite. Los movimientos rítmicos del caballo imitan el patrón de la marcha humana, continuó la doctora. Esto estimula músculos que normalmente permanecerían inactivos. Pero más allá de los beneficios físicos, está el componente emocional y psicológico. Es como magia, susurró Miguel, sus ojos fijos en el niño que ahora sonreía abiertamente mientras el caballo completaba otra vuelta. Parece tan libre. La palabra resonó profundamente en Eduardo. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a su hijo sentirse libre? La culpa volvió a golpearlo, pero esta vez la acompañaba una determinación renovada. ¿Miguel podría lograr algo así?, preguntó, intentando mantener su voz profesional, aunque la emoción amenazaba con quebrarla. Cada caso es diferente, respondió prudentemente la doctora. Pero basándome en mi evaluación inicial y en la extraordinaria conexión que Miguel ya estableció con Dulce, tengo grandes expectativas. Comenzaríamos con ejercicios básicos,
Por supuesto, con apoyo completo. ¿Cuándo puedo ver a Canela?, interrumpió Miguel, incapaz de contener más su impaciencia. La doctora consultó su reloj. La sesión de Antonio está por terminar. Después podemos ir al establo principal. Mientras tanto, ¿les gustaría conocer nuestras instalaciones? Durante la siguiente media hora recorrieron el centro mientras la doctora explicaba los diversos programas que ofrecían. Eduardo escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales con genuino interés. Sebastián, siguiéndolos a poca distancia, notaba con silenciosa aprobación cómo su jefe parecía verdaderamente presente por primera vez en años. Finalmente, llegaron al establo principal, un edificio amplio y luminoso donde el aroma a heno fresco y cuero se mezclaba con el inconfundible olor de los caballos. En el momento que entraron, un relincho familiar resonó desde uno de los compartimentos. «Parece que alguien reconoce tu voz, Miguel», sonrió la doctora Romero. El rostro del niño se iluminó. «¡Canela!». La doctora los guió hasta el compartimento donde Dulce, impecablemente cepillada, asomaba su cabeza por encima de la media puerta. En el momento que vio a Miguel, la yegua color caramelo relinchó nuevamente y estiró su cuello, buscando al niño. «Increíble», murmuró la doctora. «En mis 20 años trabajando con caballos de terapia, nunca había visto una reacción así con alguien que no fuera su cuidador habitual». Miguel extendió sus manos, sus dedos temblando ligeramente por la emoción. «Hola, Canela, te extrañé». La yegua bajó su cabeza permitiendo que el niño acariciara su hocico aterciopelado. El momento contenía tal intimidad, tal pureza, que Eduardo sintió como si estuviera presenciando algo sagrado. «¿Puedo montarla?», preguntó Miguel, sus ojos brillantes fijos en la doctora. «Hoy haremos una evaluación inicial», respondió ella. «Primero necesitamos familiarizarte con los procedimientos de seguridad, la técnica correcta y evaluar tu postura y reacciones». «Pero podré tocarla, ¿verdad?», insistió Miguel. «Por supuesto. De hecho, el acicalamiento es parte fundamental de la terapia. Crear un vínculo con tu caballo a través del cuidado construye confianza mutua». Eduardo, que había permanecido ligeramente apartado, se acercó al compartimento. Dulce levantó la cabeza, observándolo con sus grandes ojos marrones, como evaluándolo. «Es preciosa», comentó, extendiendo tentativamente una mano hacia el animal. Para su sorpresa, la yegua se apartó ligeramente, manteniendo su atención en Miguel. La doctora Romero contuvo una sonrisa. «Dulce es selectiva con sus afectos», comentó diplomáticamente. «Tendrá que ganarse su confianza, señor Fuentes». Eduardo dejó caer la mano, extrañamente dolido por el rechazo del animal. Era ridículo sentirse ofendido por la preferencia de un caballo, pero no pudo evitar la punzada de envidia al ver cómo la yegua respondía a cada movimiento de Miguel con una atención casi devota. «¿Podemos comenzar ahora?», preguntó Miguel, impaciente. «Javier traerá el equipo adaptado», respondió la doctora, haciendo una señal a un joven que pasaba. «Mientras tanto, ¿qué tal si le muestras a tu padre cómo se cepilla correctamente a un caballo? Valentina puede ayudarte». La niña de la trenza que habían conocido el día anterior apareció por el pasillo, caminando con ligera dificultad, pero sin ayuda de andador. «Hola, Miguel». «¿Volviste?». Durante la siguiente hora, Eduardo observó en silencio cómo su hijo, con la ayuda de Valentina y bajo la supervisión de la doctora, aprendía a cepillar a Dulce. Las manos de Miguel, generalmente torpes debido a su condición, parecían encontrar una coordinación inusual cuando tocaban al animal. Su rostro reflejaba una concentración absoluta, interrumpida solo por sonrisas de puro deleite
cuando la yegua respondía a sus caricias con suaves resoplidos de aprobación. «Es sorprendente», comentó Eduardo en voz baja a la doctora, mientras Valentina mostraba a Miguel cómo limpiar los cascos. «Nunca lo había visto tan coordinado». «La motivación hace maravillas», respondió la doctora. «Cuando realmente queremos algo, nuestro cuerpo encuentra caminos que normalmente permanecen cerrados». Eduardo asintió pensativamente. «¿Realmente cree que esta terapia podría mejorar significativamente su condición?». La doctora Romero lo miró directamente. «Señor Fuentes, después de lo que he visto hoy, creo que Miguel podría sorprendernos a todos». «Pero permítame preguntarle algo. ¿Qué significa mejorar significativamente para usted?». La pregunta tomó a Eduardo desprevenido. «Bueno, obviamente, mayor independencia, mejor control motor». «Esos son resultados deseables, por supuesto», asintió la doctora. «Pero ¿ha considerado que mejorar también podría significar mayor confianza, autoaceptación, alegría?». «Porque eso», señaló hacia Miguel, quien reía mientras Dulce le daba un suave empujón con el hocico, «ya está sucediendo». Eduardo contempló a su hijo, realmente lo contempló, y lo que vio le robó el aliento. Miguel irradiaba felicidad. No era el niño cohibido y silencioso que habitaba los rincones de la mansión, sino un joven vibrante cuyo rostro reflejaba esa libertad que había mencionado antes. «¿Cuándo podríamos comenzar las sesiones regulares?», preguntó Eduardo, su decisión tomada. La sonrisa de la doctora Romero se amplió. «Tengo 3 espacios disponibles por semana, lunes, miércoles y viernes a las 4. «Los tomamos todos», respondió Eduardo sin titubear. Mientras tanto, ajeno a la conversación que estaba cambiando el curso de su vida, Miguel apoyaba suavemente su frente contra la de Dulce, sus ojos cerrados, su corazón abierto, experimentando esa conexión pura que solo existe entre un niño y el animal que ha elegido acompañarlo en su viaje de sanación. 3 meses pueden cambiar muchas cosas. Los jacarandas que adornaban las calles de la Ciudad de México habían florecido y perdido sus flores púrpura, dando paso al intenso verde del verano. En la mansión Fuentes, los cambios eran igualmente notables, aunque de naturaleza más profunda. La rutina que antes giraba exclusivamente alrededor de las juntas y videoconferencias de Eduardo ahora incluía 3 veces por semana una visita al centro hípico Chapultepec. Inicialmente, Eduardo acompañaba a Miguel en cada sesión, reprogramando reuniones y posponiendo decisiones que antes habían sido prioritarias. Con el tiempo, cuando las obligaciones empresariales resultaban inevitables, era Sebastián quien llevaba a Miguel, pero Eduardo nunca faltaba los viernes, día que había designado como intocable en su agenda. Esta tarde de viernes, Eduardo observaba desde la valla cómo su hijo, con la ayuda de Javier y otro asistente, se mantenía erguido sobre Dulce. Después de semanas de ejercicios preparatorios, Miguel ahora podía sostenerse en la silla adaptada con creciente confianza mientras la yegua caminaba lentamente por la pista circular. Su control troncal ha mejorado notablemente, comentó la doctora Romero, acercándose a Eduardo. Si cuando comenzamos necesitaba soporte completo, ahora solo requiere supervisión. Eduardo asintió, su pecho hinchándose con un orgullo que no intentaba disimular. En casa también hemos notado cambios. Puede mantenerse sentado sin apoyo por periodos más largos. No es solo el aspecto físico, continuó la doctora. ¿Ha notado cómo ha cambiado su actitud? Hay una nueva confianza en él, una seguridad que trasciende las sesiones. Eduardo no necesitaba que se lo dijeran.
El cambio en Miguel era evidente en 1000 pequeños detalles. Cómo insistía en intentar vestirse solo por las mañanas. Cómo opinaba durante las cenas sobre temas que había investigado por iniciativa propia. Cómo su risa, antes tan rara, ahora resonaba frecuentemente por la mansión. «Creo que usted también ha cambiado, señor Fuentes», observó la doctora con esa franqueza que Eduardo había aprendido a apreciar. Eduardo sonrió ligeramente. «Supongo que la terapia no solo está ayudando a mi hijo». En la pista, Miguel completaba otra vuelta, sus manos aferrándose a las asas especiales de la silla adaptada. Su rostro reflejaba concentración absoluta mientras seguía las instrucciones de Javier para mantener la postura correcta. «Mira, papá», gritó cuando pasó frente a ellos, «estoy cabalgando». Eduardo levantó el pulgar en señal de aprobación, sintiendo un nudo en la garganta. Hacía tiempo que había dejado de preocuparse por mostrar sus emociones en público, al menos en este lugar donde todos parecían entender el viaje que padre e hijo estaban emprendiendo. «Miguel mencionó que tienen planes para este fin de semana», comentó la doctora. «Algo sobre un museo interactivo de ciencias, Papalote Museo del Niño», confirmó Eduardo. «Miguel ha estado insistiendo en visitarlo desde que Valentina le mencionó que tienen exhibiciones accesibles para niños con movilidad reducida. ¿Sabes? Hace 4 meses este tipo de salida familiar habría sido impensable», señaló la doctora suavemente. Eduardo asintió, recordando cómo había delegado cada aspecto del cuidado de Miguel, considerando las salidas familiares como una obligación incómoda más que como una oportunidad para conectar. «Muchas cosas habrían sido impensables hace 4 meses, doctora». La sesión continuó con ejercicios diseñados para mejorar el equilibrio y la coordinación de Miguel. Para el final, el niño estaba agotado pero radiante. Ese tipo de cansancio satisfactorio que viene después de superar desafíos personales. «Lo hiciste increíble hoy, campeón», dijo Eduardo mientras ayudaba a transferir a Miguel de regreso a su silla de ruedas. «Canela sabía exactamente lo que necesitaba», respondió Miguel, acariciando el cuello de la yegua que permanecía pacientemente junto a él. «Es como si pudiera leer mi mente, papá». Eduardo había dejado de corregir a Miguel sobre el nombre de la yegua. Canela se había convertido en un nombre especial compartido entre ellos, un pequeño símbolo de su conexión renovada. En el camino de regreso a casa, Miguel habló entusiasmado sobre los avances que la doctora Romero había mencionado y sobre los próximos objetivos terapéuticos. «Javier dice que pronto podré intentar dirigir a Canela yo solo, con las riendas adaptadas», comentó con evidente emoción. «Y Valentina me mostró cómo ha mejorado su marcha desde que comenzó la terapia. Ahora puede caminar casi sin cojear». Eduardo escuchaba atentamente, maravillado por el conocimiento técnico que su hijo había desarrollado sobre la equinoterapia. Miguel había pasado de ser un niño pasivo, resignado a que otros tomaran decisiones por él, a convertirse en un participante activo de su proceso de rehabilitación. La doctora Romero mencionó que en 2 semanas habrá una pequeña exhibición, comentó Eduardo mientras atravesaban Reforma, donde los árboles proyectaban sombras danzantes sobre el pavimento. Los niños más avanzados mostrarán sus progresos a familiares y patrocinadores potenciales. Miguel se enderezó en su asiento, súbitamente alerta. «¿Crees que yo podría...?» «La doctora cree que estarás listo», confirmó Eduardo. «Sería algo sencillo, por supuesto, dar un par de vueltas a la pista con Canela, mostrando tu postura, pero solo si te sientes preparado». «Quiero hacerlo». La determinación en la voz de Miguel era inquebrantable. «Ne podríamos invitar a la abuela Elena. Siempre dice que nunca ve lo que hago».
Eduardo se tensó ligeramente. Su relación con su suegra, la madre de Mariana, había sido complicada desde la muerte de su esposa. Elena Vázquez nunca había ocultado su desaprobación por la forma en que Eduardo había manejado la crianza de Miguel, distanciándose emocionalmente y delegando el cuidado diario en empleados. «Podría ser una buena ocasión para que vea tus avances», concedió Eduardo después de una pausa. «Le diré a Sebastián que la contacte». Miguel sonrió ampliamente, pero luego su expresión cambió, volviéndose más seria. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Por qué nunca hablas de mamá?» La pregunta cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas. Eduardo apretó instintivamente el volante, su primera reacción siendo desviar la conversación como había hecho durante años. Pero algo había cambiado en él durante estos meses. La terapia con canela no solo había beneficiado a Miguel, también le había enseñado a él sobre apertura, vulnerabilidad y la importancia de la conexión honesta. «Porque duele», respondió finalmente, su voz más suave que de costumbre. «Tu madre lo era todo para mí. Cuando la perdimos, una parte de mí se fue con ella». Miguel permaneció en silencio, procesando la respuesta. «Pero esa no es una buena razón para haberte privado de conocerla a través de mis recuerdos», continuó Eduardo. «Ha sido egoísta de mi parte. Doña Carmela me cuenta cosas a veces», confesó Miguel. «Cómo mamá cantaba mientras cocinaba, aunque según Carmela era terrible en la cocina. Y cómo coleccionaba elefantitos de cristal porque creía que traían buena suerte». Eduardo sonrió, un recuerdo emergiendo súbitamente. Mariana en un mercado de artesanías en Puebla, emocionada como una niña al encontrar un pequeño elefante de obsidiana que inmediatamente añadió a su colección. Eso es cierto, tenía más de 50 elefantes diferentes cuando nos dejó. ¿Dónde están ahora? La curiosidad de Miguel era palpable. «En una caja, en el ático», admitió Eduardo, sintiendo una punzada de culpa. Los había guardado el mismo día del funeral, incapaz de enfrentar esos recuerdos diariamente. «Quizás podríamos bajarlos y encontrarles un lugar en la casa. A tu madre le habría gustado que su colección siguiera creciendo». El rostro de Miguel se iluminó. «¿Podríamos comprar uno nuevo cada mes?» «Como una tradición». «Es una idea excelente», asintió Eduardo, sorprendido por la facilidad con que su hijo encontraba formas de honrar a Mariana, mientras él había pasado años huyendo de su recuerdo. Al llegar a la mansión, fueron recibidos por la noticia de que Elena Vázquez había llamado. La suegra de Eduardo, siempre directa, había comunicado a doña Carmela que planeaba visitar la mansión esa misma noche para discutir asuntos importantes relacionados con Miguel. «No mencionó la razón específica, señor», explicó doña Carmela, su expresión preocupada, pero sonaba determinada. Eduardo intercambió una mirada con Miguel. Las visitas inesperadas de Elena rara vez traían buenas noticias. «Prepara su habitación habitual, por favor», indicó Eduardo, «y asegúrate de que la cena incluya chiles en nogada, son su plato favorito». Esa noche, mientras esperaban la llegada de Elena, Eduardo encontró a Miguel en la biblioteca, hojeando un viejo álbum de fotografías que había desenterrado de algún rincón olvidado. «Encontré fotos de mamá embarazada de mí», dijo Miguel entusiasmado. «Mira qué grande estaba su barriga». Eduardo se sentó junto a su hijo, observando la imagen que señalaba. Mariana en el jardín de la mansión, sosteniendo su vientre de 8 meses con expresión radiante. «Estaba tan feliz», murmuró Eduardo. «Pasaba horas hablándote, diciéndote cómo sería el mundo cuando llegaras». «¿Tú también me hablabas?», preguntó Miguel con inocencia. Eduardo abrió la boca para responder, pero el sonido del timbre lo interrumpió.
Elena Vázquez había llegado, y con ella un desafío que pondría a prueba los frágiles puentes que padre e hijo habían comenzado a construir. Elena Vázquez de Montero conservaba a sus 65 años la elegancia y el porte que la habían distinguido como una de las más respetadas galeristas de arte en la Ciudad de México. Su cabello, completamente blanco, enmarcaba un rostro de rasgos finos que guardaba un asombroso parecido con su difunta hija Mariana. Vestida impecablemente con un traje sastre color índigo y joyas de plata oaxaqueña, su presencia imponía respeto apenas cruzó el umbral de la mansión Fuentes. «¡Abuela!», exclamó Miguel, propulsando su silla hacia ella con una habilidad que no había mostrado meses atrás. Elena se agachó para abrazarlo, su expresión severa suavizándose momentáneamente. «Mi niño precioso, te veo diferente. Hay color en tus mejillas. Es por la equinoterapia. Tengo un caballo que se llama Canela y me está ayudando muchísimo. Papá me lleva 3 veces por semana y...». «Ya hablaremos de eso con calma», interrumpió Elena, su mirada elevándose para encontrarse con la de Eduardo, quien aguardaba a una distancia prudente. «Eduardo». «Elena», respondió él con una inclinación de cabeza. «Bienvenida. Doña Carmela ha preparado tu habitación y la cena estará lista en 1 hora. No planeo quedarme a dormir», respondió ella con frialdad. «Necesitamos hablar en privado». Eduardo asintió, anticipando la confrontación. «Miguel, ¿por qué no le muestras a la abuela el álbum de fotos que encontraste mientras nosotros hablamos en el despacho?» «Sí, abuela, encontré fotos de mamá embarazada de mí», exclamó Miguel, ajeno a la tensión entre los adultos. «Vi algunas tuyas también, de cuando eras joven». Una sombra de nostalgia cruzó el rostro de Elena. «Me encantaría verlas, corazón, pero primero, tu padre y yo tenemos asuntos importantes que discutir». Una vez en el despacho de Eduardo, con la puerta firmemente cerrada, Elena no perdió tiempo en diplomacias. «He recibido una oferta para dirigir la sucursal del Museo Nacional de Arte en Mérida», comenzó, sus ojos fijos en Eduardo. «Es una oportunidad que no puedo rechazar a mi edad. Me iría el próximo mes». Eduardo asintió, esperando el verdadero motivo de la visita. «Quiero llevarme a Miguel conmigo». Las palabras cayeron como un bloque de hielo en el estómago de Eduardo. «¿Perdón?». Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. «Seamos francos, Eduardo», continuó Elena, sentándose con la espalda recta como una vara. «Durante 8 años has delegado la crianza de Miguel en empleados. Sebastián y Carmela han sido más padres para él que tú. En Mérida hay excelentes centros médicos, escuelas adaptadas, y yo podría dedicarle el tiempo y atención que merece». Eduardo permaneció en silencio, asimilando el golpe. Lo peor era que no podía negar la verdad histórica en las palabras de Elena. Hasta hace pocos meses habría considerado la propuesta como una liberación conveniente de sus responsabilidades paternas. «Las cosas han cambiado, Elena», dijo finalmente. «¿Te refieres a las sesiones de equinoterapia?». Elena arqueó una ceja con escepticismo. «Sebastián me ha mantenido informada». «Me alegra que finalmente estés invirtiendo en tratamientos adecuados, pero unas cuantas semanas de atención no compensan años de ausencia emocional. No son solo las terapias», respondió Eduardo, luchando por mantener la calma. «Miguel y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. Estamos aprendiendo a ser padre e hijo nuevamente». Elena soltó una risa seca. «Después de 8 años de prácticamente ignorar su existencia, Mariana estaría destrozada si viera cómo has tratado al hijo por el que dio su vida». La mención de Mariana fue como un puñal.
Eduardo se levantó, incapaz de permanecer sentado bajo el peso de la acusación. ¿Crees que no lo sé? Su voz se quebró ligeramente. ¿Crees que no he vivido con esa culpa cada día? Sí, le fallé a Miguel, le fallé a Mariana. Me perdí en mi propio dolor y usé el trabajo como escudo para no enfrentar mis responsabilidades como padre. Al menos lo admites, dijo Elena, algo sorprendida por la vulnerabilidad inusual en Eduardo. No solo lo admito, Elena. Estoy cambiando, no por obligación, no para aplacar mi culpa, sino porque finalmente veo a mi hijo. Realmente lo veo, con toda su fuerza, su inteligencia, su bondad increíble a pesar de cómo lo he tratado. Palabras bonitas, Eduardo, pero los niños necesitan más que promesas y momentos ocasionales de atención. Necesitan constancia. Lo sé, asintió él, sentándose nuevamente, y eso es lo que estoy construyendo ahora. Constancia, presencia, un verdadero vínculo. Elena lo estudió detenidamente, buscando signos de la manipulación que siempre había asociado con su yerno, el brillante empresario capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Para su sorpresa, lo que vio fue sinceridad y algo más, una vulnerabilidad que jamás había mostrado. Supongamos que te creo, dijo finalmente. ¿Qué garantías tengo de que este repentino despertar paternal durará? Las empresas fuentes siguen requiriendo tu atención. Los viajes de negocios continuarán. ¿Qué pasará cuando la novedad se desvanezca o cuando Miguel enfrente retrocesos en su condición? Era una pregunta justa y Eduardo lo sabía. He reorganizado la estructura directiva de las empresas, delegado responsabilidades que antes asumía personalmente. Cancelé 3 proyectos internacionales para estar más presente. Y en cuanto a los retrocesos, hizo una pausa reflexiva. Miguel me ha enseñado más sobre resiliencia en estos meses que cualquier manual de gestión empresarial en mi carrera. No me rindo con mis negocios cuando enfrentan dificultades. No me rendiré con mi hijo. El silencio se instaló en el despacho mientras Elena sopesaba sus palabras. Fuera, podían escuchar la voz animada de Miguel mostrando el álbum de fotos a doña Carmela, explicándole detalles de cada imagen como si fuera un pequeño historiador familiar. En 2 semanas habrá una exhibición en el Centro de Equinoterapia, continuó Eduardo. Miguel participará mostrando sus avances. Me gustaría que estuvieras allí, no para juzgar si soy un buen padre, sino para ver lo que tu nieto ha logrado. Elena pareció sorprendida. ¿Miguel montará un caballo? Con ayuda, pero sí. Su control corporal ha mejorado notablemente. La doctora Romero dice que su caso es excepcional, en gran parte debido a su determinación. Igual que Mariana, murmuró Elena, una sonrisa nostálgica curvando sus labios. Cuando se proponía algo, no existía obstáculo suficientemente grande. La puerta del despacho se abrió sorpresivamente y Miguel apareció en el umbral, su expresión seria contrastando con su habitual optimismo. «No quiero irme a Mérida», declaró con firmeza, evidenciando que había estado escuchando tras la puerta. «Quiero quedarme con papá y con Canela». Elena y Eduardo intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Y Miguel? Estábamos teniendo una conversación privada», comenzó Eduardo, dividido entre la incomodidad y un orgullo secreto por la asertividad de su hijo. «Es sobre mí, ¿no?», insistió Miguel, propulsando su silla hacia el centro del despacho. «Siempre toman decisiones sobre mí sin preguntarme, como si no pudiera opinar por ser un niño o por estar en silla de ruedas». Elena se inclinó hacia su nieto. «Miguel, solo quiero lo mejor para ti». «Siempre ha sido así. Lo mejor para mí es quedarme aquí», respondió Miguel con una determinación impropia de sus 12 años. «Abuela, te quiero muchísimo, pero mi vida está aquí. Canela está aquí y papá está cambiando».
Eduardo sintió una opresión en la garganta ante la defensa inesperada. La doctora Romero dice que la constancia es clave en mi terapia, continuó Miguel, empleando argumentos sorprendentemente maduros. De cambiar de ciudad, de terapeutas, de rutina, podría afectar mis avances. Veo que has pensado en esto, observó Elena, claramente impresionada por la elocuencia de su nieto. Además, añadió Miguel, girando para mirar a su padre, papá y yo tenemos un trato. Yo me esfuerzo en mis terapias y él se esfuerza en estar más presente. Ambos estamos cumpliendo. Eduardo se arrodilló junto a la silla de Miguel, colocándose a su altura. Es cierto. Tenemos un trato y es sagrado para mí. Elena observó la escena con ojos críticos, pero cada vez más dubitativos. La dinámica entre padre e hijo era notablemente diferente a la última vez que los había visitado, cuando Eduardo apenas podía mantener una conversación con Miguel sin consultar constantemente su reloj o su teléfono. Quizás debería quedarme unos días, dijo finalmente, para observar esta nueva situación. Sí, exclamó Miguel, su rostro iluminándose. Podrías venir al centro hípico mañana. Es sábado, pero la doctora Romero dijo que podía ir para practicar extra antes de la exhibición. Elena miró a Eduardo, cuestionando silenciosamente si esto era verdad. La doctora accedió a una sesión adicional, confirmó Eduardo. Miguel está muy comprometido con su presentación. De acuerdo, asintió Elena. Me quedaré hasta la exhibición. 2 semanas deberían ser suficientes para evaluar si este cambio es genuino y sostenible. La cena transcurrió en un ambiente menos tenso. Miguel dominó la conversación, relatando con entusiasmo sus experiencias en el centro hípico, los amigos que había hecho allí, y cómo Canela parecía entender perfectamente sus necesidades. Elena observaba con creciente asombro la interacción entre padre e hijo. Eduardo escuchaba atentamente cada palabra de Miguel, haciendo preguntas pertinentes, recordando detalles de sesiones anteriores que demostraban que había estado genuinamente presente. Ocasionalmente añadía anécdotas propias, revelando un conocimiento de la rutina diaria de Miguel que antes habría delegado completamente en el personal. Tras el postre, mientras Miguel mostraba a Elena más fotografías en la sala principal, Eduardo se retiró brevemente al jardín. La noche estrellada de la Ciudad de México, a pesar de la contaminación lumínica, ofrecía un respiro de tranquilidad. «Te extraño, Mariana», susurró al cielo, «pero creo que finalmente estoy haciendo algo bien con nuestro hijo. Ojalá pudieras verlo sobre Canela, con esa sonrisa que ilumina todo su rostro». «Es tu sonrisa, ¿sabes? Exactamente la tuya». Una brisa suave agitó las hojas del jacarandá, como si el universo respondiera a su confidencia. Desde la ventana, Elena observaba a su yerno, notando su postura más relajada, menos rígida que en años anteriores. Quizás, solo quizás, el milagro que había estado esperando finalmente estaba ocurriendo. Eduardo Fuentes estaba aprendiendo a ser padre, y no cualquier padre, sino el que Miguel siempre había merecido. La prueba definitiva vendría en la exhibición de equinoterapia, donde no solo se evaluarían los avances físicos de Miguel, sino también la solidez de este renacimiento familiar que apenas comenzaba a florecer. El día de la exhibición amaneció con un cielo despejado, como si el universo hubiera decidido otorgar su bendición al evento. El centro hípico Chapultepec se había transformado para la ocasión. Banderines de colores adornaban los postes de las pistas. Sillas blancas dispuestas en semicírculo ofrecían una vista perfecta para los espectadores. Y un modesto equipo de sonido permitiría que la doctora Romero narrara cada presentación.
En la mansión Fuentes, la mañana transcurrió en un torbellino de emociones y preparativos. Miguel apenas había dormido, alternando entre la emoción y los nervios. Eduardo, por su parte, había revisado 3 veces el equipo especial que su hijo necesitaría: las botas adaptadas, el casco protector, los guantes que facilitaban su agarre. «Estás más nervioso que el propio Miguel», observó Elena mientras tomaban café en la terraza, viendo a su nieto probar su nuevo traje de equitación, un regalo sorpresa de Eduardo. «¿Tan obvio es?», sonrió Eduardo, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto que reveló su agitación interna. Elena lo estudió con mirada crítica, pero cada vez más suavizada, tras 2 semanas observando la nueva dinámica familiar. «Mariana estaría orgullosa», dijo finalmente, palabras que cayeron entre ellos como una bendición inesperada. Eduardo la miró sorprendido. Era la primera vez en 8 años que Elena mencionaba a su hija sin un dejo de reproche hacia él. «Todavía cometes errores», continuó ella, siempre directa. «Sigues siendo demasiado controlador, demasiado perfeccionista, pero estás intentándolo, realmente intentándolo. Y más importante aún, estás viendo a Miguel tal como es, no como una extensión de tu dolor». Eduardo asintió, aceptando tanto la crítica como el reconocimiento. «He desperdiciado mucho tiempo, Elena, tiempo que no volverá». «El pasado es el pasado», respondió ella, sorprendiéndolo nuevamente con su actitud conciliadora. «Tae, lo importante es el presente y el futuro que estás construyendo con él ahora». Su conversación fue interrumpida por Miguel, quien apareció en la terraza con su atuendo completo: pantalones de equitación negros, camisa blanca y chaleco azul marino con el logo del centro hípico. «¿Cómo me veo?», preguntó, girando su silla para mostrar el conjunto completo. «Como un verdadero jinete», respondió Eduardo con sinceridad. «Que tu madre tenía ese mismo brillo en los ojos cuando montaba», añadió Elena, su voz teñida de nostalgia. «¿Sabías que fue campeona juvenil de salto ecuestre?». Miguel la miró con ojos desorbitados. «¿Mamá montaba caballos? Nunca me lo dijiste». «Hay muchas cosas sobre tu madre que aún no conoces», sonrió Elena. «Quizás sea hora de compartir más historias». Eduardo y Elena intercambiaron una mirada cómplice, un pequeño momento de tregua en lo que había sido una larga guerra fría. «Es hora de irnos», anunció Sebastián desde la puerta. La doctora Romero pidió que los participantes llegaran con 1 hora de anticipación. El trayecto al centro hípico estuvo marcado por el parloteo nervioso de Miguel, quien repasaba mentalmente cada paso de su rutina. Eduardo, sentado a su lado en la camioneta adaptada, escuchaba con atención, ofreciendo palabras de aliento y recordándole, como la doctora Romero había enfatizado, que lo más importante no era la perfección, sino disfrutar el momento. «Pero quiero hacerlo bien, papá», insistió Miguel, su determinación palpable. «Quiero que todos vean lo que Canela y yo podemos lograr juntos». «Y lo verán», aseguró Eduardo. «Pero recuerda lo que siempre dice Javier: los caballos sienten nuestras emociones. Si estás tenso, Canela también lo estará». Miguel asintió, tomando respiraciones profundas, como le habían enseñado para controlar los espasmos musculares que a veces se intensificaban con el nerviosismo. Al llegar al centro, fueron recibidos por un ambiente festivo pero organizado. Varias familias ya habían tomado sus lugares en las sillas dispuestas alrededor de la pista principal. Un modesto puesto ofrecía café y pan dulce para los asistentes. En un rincón, representantes de fundaciones y posibles patrocinadores conversaban con la doctora Romero. «Miguel,
Valentina se acercó, luciendo un atuendo similar, pero en tonos verdes. ¿Estás listo? Dulce ya está preparada. Javier la ha cepillado especialmente para ti. ¿Puedo verla antes de la presentación?, preguntó Miguel, la ansiedad cediendo ante la emoción. Por supuesto, respondió la doctora Romero, acercándose para saludar. De hecho, es fundamental que conectes con ella antes de salir a la pista. Buenos días, señor Fuentes, señora Vázquez. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Mientras los adultos intercambiaban saludos, Miguel y Valentina se dirigieron hacia los establos, seguidos por Sebastián, quien, aunque ya no necesitaba supervisar constantemente a Miguel como antes, mantenía una vigilancia discreta. En el establo, Dulce esperaba en su compartimento, su pelaje color caramelo brillando tras el cepillado intensivo. Al ver a Miguel, la yegua relinchó suavemente y estiró su cuello por encima de la puerta. «Hola, Canela», susurró Miguel, acariciando su hocico. «Hoy es nuestro gran día. ¿Estás lista para mostrarles a todos lo increíbles que somos juntos?» Como si entendiera cada palabra, Dulce apoyó su frente contra la de Miguel en ese gesto íntimo que se había convertido en su ritual personal. «Impresionante», comentó Javier, acercándose con el equipo. Después de años trabajando con caballos de terapia, nunca había visto una conexión así. Es como si realmente conversaran. «Lo hacemos», afirmó Miguel con absoluta convicción. «No con palabras, pero nos entendemos». De vuelta en la pista principal, los asientos para espectadores se habían llenado. Eduardo y Elena ocupaban lugares en primera fila, junto a otras familias cuyos hijos participarían en la exhibición. La doctora Romero tomó el micrófono para dar la bienvenida a todos y explicar brevemente los objetivos del programa de equinoterapia. «Lo que verán hoy», explicó con voz clara, «no son simplemente ejercicios físicos o demostraciones ecuestres. Son testimonios vivientes del poder sanador de la conexión entre humanos y caballos. Cada uno de nuestros participantes ha enfrentado desafíos únicos, y cada uno ha encontrado en nuestros equinos compañeros pacientes, comprensivos y transformadores. La exhibición comenzó con los participantes más experimentados. Valentina fue la tercera en presentarse, mostrando cómo podía dirigir a su caballo usando solo ligeras presiones de sus piernas. Un logro notable considerando que 2 años atrás apenas podía mantenerse sentada sin apoyo. Con cada presentación, Eduardo sentía crecer tanto su admiración por el programa como su nerviosismo por Miguel. Elena, notando su tensión, colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. «Lo hará bien», dijo en voz baja. «Tiene la determinación de Mariana». «Y tu terquedad», añadió Eduardo con una sonrisa tensa. Finalmente llegó el turno de Miguel. La doctora Romero tomó nuevamente el micrófono. «A continuación, quisiera presentarles a Miguel Fuentes, quien se ha unido a nuestro programa hace apenas 3 meses. Miguel tiene parálisis cerebral, una condición que afecta su control motor y equilibrio. Sin embargo, desde su primera sesión, ha mostrado una capacidad extraordinaria para conectar con su compañera terapéutica, Dulce, a quien él cariñosamente llama Canela». Los asistentes aplaudieron cuando las puertas laterales se abrieron y Miguel apareció montado sobre Dulce, flanqueado por Javier y otro asistente, quienes caminaban a ambos lados como apoyo. El niño llevaba su chaleco azul con orgullo, su espalda más erguida de lo que Eduardo le había visto jamás. Sus manos firmemente sujetas a las asas adaptadas de la silla especial. Para Miguel, cuyo principal desafío es el control del tronco y la estabilidad, continuó la doctora,
Mantener esta postura sobre un caballo en movimiento representa un logro extraordinario. Cuando comenzó, necesitaba soporte completo. Hoy, como pueden ver, solo requiere supervisión lateral. Dulce avanzó con paso seguro y rítmico alrededor de la pista circular, sus movimientos suaves y predecibles, proporcionando la base perfecta para que Miguel pudiera demostrar sus avances. El rostro del niño reflejaba concentración absoluta, pero también una alegría profunda que trascendía el esfuerzo físico. Eduardo se inclinó hacia adelante en su asiento, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y emoción que amenazaba con desbordarse. Junto a él, Elena no intentaba disimular las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. A mitad del recorrido, siguiendo el plan acordado, Javier y su compañero se alejaron ligeramente, permitiendo que Miguel y Dulce realizaran medio círculo con supervisión mínima. Un murmullo de admiración recorrió el público. Como pueden observar, comentó la doctora Romero, la conexión entre Miguel y Dulce trasciende la relación terapeuta-paciente. Han desarrollado un vínculo de confianza mutua que permite a Miguel asumir gradualmente mayor control sobre su postura y movimientos. Al completar la vuelta completa, Miguel dirigió a Dulce hacia el centro de la pista, donde se detuvieron según lo planeado. El público aplaudió con entusiasmo. Pero entonces, para sorpresa de todos, incluida la doctora Romero, Miguel soltó una de las asas de seguridad y, con la mano libre, realizó un gesto que su padre reconoció inmediatamente, la señal de corazón que Mariana siempre hacía en las fotografías familiares, uniendo ambos pulgares y dedos índices para formar un corazón. Eduardo se quedó sin aliento. Miguel nunca había tenido la coordinación suficiente para realizar ese gesto. El esfuerzo y control necesarios para mantener el equilibrio sobre el caballo con una sola mano mientras formaba esa figura con la otra era simplemente extraordinario. Para mi papá y mi abuela, dijo Miguel con voz clara que resonó en el repentino silencio, y para mamá, que nos mira desde el cielo, no hubo un solo ojo seco en la audiencia. La doctora Romero, visiblemente emocionada, apenas logró agradecer a Miguel por su presentación, mientras Javier y su asistente ayudaban al niño a desmontar y transferirlo a su silla de ruedas. Eduardo no esperó a que llegaran a la zona de espectadores. Con una energía que no sabía que poseía, saltó la pequeña valla que separaba las gradas de la pista y corrió hacia su hijo, arrodillándose frente a él y envolviéndolo en un abrazo que contenía 8 años de amor reprimido. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró contra el cabello de Miguel, sin importarle que todos los presentes fueran testigos de su vulnerabilidad. «Tu madre estaría radiante de orgullo». «¿Lo hice bien, papá?», preguntó Miguel, sus ojos brillantes buscando aprobación. «Lo hiciste perfecto», respondió Eduardo. «Absolutamente perfecto». Elena se unió a ellos, completando el abrazo familiar que por tanto tiempo había parecido imposible. Mientras los tres compartían ese momento de conexión, Dulce se acercó, colocando suavemente su cabeza sobre el hombro de Miguel, como si quisiera participar en la celebración. «Parece que Canela también está orgullosa», sonrió Miguel, acariciando la frente del animal. La doctora Romero se acercó visiblemente conmovida. «En mis 20 años de práctica, nunca había visto a un participante lograr tanto en tan poco tiempo. Miguel tiene un don natural para la equitación y, más importante aún, para la comunicación no verbal con los caballos. ¿Podría continuar más allá de la terapia?», preguntó Miguel con timidez. «¿Aprender equitación adaptada como deporte?». Eduardo y Elena intercambiaron miradas de sorpresa.
Por supuesto, respondió la doctora sin titubear. De hecho, tenemos un programa para eso. Varios de nuestros antiguos pacientes han pasado a la equitación paralímpica. Paralímpica, repitió Miguel, saboreando la palabra. ¿Has oído, papá? Podría ser un deportista paralímpico algún día. Puede ser lo que te propongas, Miguel, respondió Eduardo con absoluta convicción. Y estaré a tu lado en cada paso del camino. Mientras las demás presentaciones continuaban, la familia Fuentes permaneció junto a Dulce, el lazo que los había reunido nuevamente. Eduardo, con la mano apoyada en el hombro de su hijo, comprendió que el verdadero milagro no había sido el progreso físico de Miguel, impresionante como era, sino la transformación que ese caballo color canela había operado en todos ellos. Un mes después, la mansión Fuentes había cambiado tanto como sus habitantes. La antigua habitación de Mariana, lejos de permanecer como un santuario intocable, se había transformado en un espacio acogedor donde Miguel y Eduardo pasaban horas revisando viejos álbumes y rescatando recuerdos. La colección de elefantitos de cristal ocupaba ahora un lugar de honor en la sala principal, aumentada con adquisiciones mensuales según la nueva tradición familiar. En el despacho de Eduardo, donde antes solo existían gráficos financieros y proyecciones empresariales, ahora compartían espacio fotografías de Miguel sobre canela, medallas de sus primeras competiciones adaptadas y un calendario donde las sesiones de equitación estaban marcadas con tinta roja. Prioridad absoluta. Elena había regresado a Mérida para asumir su nuevo cargo en el museo, pero ya no como una presencia antagónica, sino como parte integral del renovado tejido familiar. Las videollamadas semanales, antes tensas y protocolarias, se habían convertido en animadas conversaciones donde Miguel relataba sus avances y Eduardo compartía, con creciente soltura, momentos cotidianos que antes habría considerado triviales. Esa tarde de domingo, mientras padre e hijo recorrían nuevamente el sendero del bosque de Chapultepec, donde todo había comenzado, Miguel detuvo su silla en el pequeño claro que ahora consideraban su lugar especial. ¿Sabes algo, papá?, dijo, mirando hacia el cielo visible entre las copas de los árboles. A veces pienso que mamá envió a Canela para rescatarnos a ambos. Eduardo, quien caminaba junto a él, se detuvo, sorprendido por la profundidad del comentario. ¿Rescatarnos? Sí, asintió Miguel, con esa sabiduría que seguía asombrando a su padre. Tú estabas perdido en tu tristeza y yo estaba perdido en mi soledad. Canela nos encontró a los dos. Eduardo se arrodilló junto a la silla de su hijo, conmovido por la verdad simple pero poderosa en sus palabras. Tienes razón, Miguel. Quizás tu madre, donde quiera que esté, vio que ambos necesitábamos ser salvados. Y envió al mensajero perfecto, un ángel con 4 patas, sonrió Miguel. Un ángel con 4 patas, confirmó Eduardo, abrazando a su hijo mientras el sol creaba patrones dorados sobre ellos, como una bendición silenciosa sobre 2 almas que, gracias a un caballo color canela, habían encontrado nuevamente el camino de regreso el uno al otro.